Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. This meeting is being recorded. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Quinto Lucas, un viejo amigo, escritor, político, diplomático. Bienvenido Lucas, muchas gracias por aceptar la invitación. Un saludo fraterno, Pedro, un gusto estar conversando contigo y bueno, y con todos los amigos y amigas que están viendo el programa. Oye, acabas de sacar un libro, tu último libro. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, es una novela que tiene mucho que ver con los encierros personales, si bien cuenta un poco determinadas acciones políticas en Brasil, sobre todo del movimiento Sin Tierra, el personaje principal o los personajes principales también tienen toda una cuestión de lucha interna a partir de sus pensamientos, a partir de sus encierros personales, que no son solo encierros físicos, sino encierros mentales. Entonces tiene una parte psicológica, una parte política de las luchas sociales en Brasil, y es una novela, digamos, que con una estructura un poco interesante porque son distintos personajes que van hablando en capítulos diferentes. Es una novela experimental, muy digamos, en la onda de tratar de que el lector también se involucre, lo que buscaba y logró Cortázar con Rayuela, pero en otro sentido, pero siempre buscando que el lector se involucre y de alguna forma se sienta parte de la novela. ¿Por qué un Eso es un uruguayo poco... que vive en Ecuador sitúa su novela en Brasil? Bueno, yo viví en Brasil muchos años, Cuéntanos de eso. viví muchos años en Brasil, estuve muy vinculado al movimiento Sin Tierra de Brasil y a distintas actividades. Hice parte de mi carrera de comunicación, la hice en Brasil. Después regresé a Uruguay cuando se dio la amnistía. Y todo ese vínculo con el Brasil no fue solo el vínculo con la lucha de los sin tierra, sino también con un Brasil distinto, un Brasil muy vinculado a religiones afro, espiritualmente, a determinadas acciones de las religiones que son muy vinculadas a la gente, a las masas en general. Y es casi imposible que la izquierda no esté vinculada a Con todo esos... el tema de los orillas y toda esa cuestión. Con todo el tema de los orillas, la Umbanda, las distintas religiones afro, y en la novela también hay un poco de eso, porque una de las personajes, la personaje principal, de alguna forma tiene mucho vínculo con las religiones afro, y bueno, se van desarrollando ahí determinadas cuestiones, sobre todo muy espirituales, y por el otro lado, como contrapartida, existe el surgimiento de las religiones estas pentecostales evangélicas y hay un enfrentamiento entre la identidad, esto más identitario de lo afro-brasileño, con lo otro muy vinculado a las religiones más traídas desde Estados Unidos, las pentecostales, que tratan
de influir en determinados sectores de las masas. El catolicismo ha sido mucho más flexible y mucho más, digamos, abarcante en términos de ser matriz de muchísimos sincretismos. El sincretismo con las religiones afro en Brasil ha dado lugar a una religiosidad popular que ha sido una de las vertientes fundamentales de lo que sería esta teología popular de la liberación. ¿Cómo choca con ese calvinismo, digamos, muy vertical, muy blanco y negro del neopentecostalismo que ha entrado en Brasil en los últimos años? Bueno, es increíble porque ahí se nota la lucha cultural, que la lucha, nosotros siempre hemos hablado de las luchas sociales, la lucha política, pero la lucha política y social es una lucha cultural. Y ahí se nota el Brasil y la religión católica en Brasil, para mantenerse, tuvo que existir ese sincretismo con las religiones afro. Y si nosotros vemos en Bahía, se desarrolla esta novela Parte en Salvador de Bahía, vemos cómo las iglesias tienen ese vínculo con todo lo que es afro-brasileño. Las novelas de Jorge Amado, ¿no? Era fundamental. Las novelas de Jorge Amado. Y en la novela hay mucho, hay un vínculo por recuerdos de uno de los personajes, de Jorge Amado, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, de María Bethânia, de todo lo que significa también la música en lo cultural. Pero lo que tú hablabas era una cuestión fundamental. La teología de la liberación, que surge con mucha fuerza en Brasil, se vincula con eso sincrético de la Umbanda, de las distintas religiones afro, porque son varias religiones, y tienen la capacidad de involucrarse con las masas. Y ahí surge una visión distinta. En cambio, el pentecostalismo, con una visión muy vertical, con una visión de utilización de las masas, una utilización de la gente en general, porque ahí justamente hay un personaje, que es un personaje que va de Bahía a San Pablo, y se muestra todo el surgimiento de esas religiones y cómo tratan de captar a la gente para después utilizarlas políticamente. Ahora, en términos espirituales, obviamente que en la novela... El Bolívar Echeverría te planteaba el tema de los etos, ¿no? Y como que el pentecostalismo, por cierto, con diferencias individuales obvias, pero que en general enmarca una visión que uno podría llamar realista, es decir, de aceptación del fetiche y de militancia a favor del fetiche, con una teología más bien de la salvación individual, atomizada, totalmente divorciada, digamos, de la comunidad en su conjunto y de los proyectos políticos, digamos, mucho más cercana a lo que Samir Amis llamaba no el monoteísmo, sino el moniteísmo, ¿no? Es decir, una cuestión en la que en última instancia se naturaliza y se santifica la existencia del mercado como ley suprema y del dinero como ley suprema. ¿Cómo choca esto con la mentalidad, digamos, y la espiritualidad que estaría enraizada en esas tradiciones de siglos del sincretismo entre el catolicismo y las religiones africanas populares? Claro, lo increíble y lo que han logrado las religiones, sobre todo los pentecostales, es de alguna forma hacer sentir a aquel individuo, al hombre o a la mujer que está perdido en la ciudad, que siente muchas soledades diversas, que tiene problemas económicos, lo hace sentir como parte de una comunidad, pero individual dentro de esa comunidad. Lo hace sentirse que de alguna forma se está salvando él, pero es parte de algo, pertenece a algo. Entonces, de alguna forma hay muchos que entran a esas religiones y de alguna forma se sienten, bueno, ahora sí alguien me está respondiendo. Además del tema de la sanación, de todo eso que tiene que ver con la salud, que es increíble, gente que no puede acceder a los espacios de salud privados o públicos, de alguna forma se sienten que hay alguien que los está salvando, ¿no? Y eso se desarrolla ahí. Entonces hay mucho de ese individualismo que no pierde su individualidad o siente que no pierde su individualidad porque es lo que de alguna forma le provoca a estas religiones, pero de alguna forma también se siente que son parte de algo,
como que son parte de una hinchada de fútbol. Bueno, son parte también de una comunidad. Yo una vez, y esto hay parte en la novela, cuando trabajaba en un periódico en Uruguay, el periódico Mate Amargo, que era un periódico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, cuando recién volvió la democracia, yo estuve un mes en una religión pentecostal, un poco viendo lo que pasaba. Después hice varios reportajes, o sea, fue de alguna forma parte de eso. Y lo interesante era ver ese poder que tiene de convencimiento el pastor hacia ese ser individualizado. Muy en Pero sintonía con lo que el Jorge Alemán menciona como la soledad colectiva que produce el actual fase del capitalismo. Yo no sé cómo pueden ser tan, digamos, tan exitosos en este proceso de transformar culturas tan enraizadas, tradiciones culturales, espirituales tan enraizadas, en tan poco tiempo, en un proceso de militancia, porque en verdad son estructuras muy militantes que en última instancia se subordinan de la noche a la mañana a mandatos que no se sabe de dónde vienen, pero vienen de afuera y de arriba. Las distintas denominaciones pentecostales o neopentecostales en Brasil obedecían, o más bien dicho, apoyaban a distintos candidatos, estaban militando algunos inclusive dentro del movimiento Sin Tierra, ¿no? Habían militancias pentecostales que estaban vinculadas a la izquierda, que estaban inclusive a la izquierda del Partido de los Trabajadores, habían otras abiertamente de derecha, habían otras que eran apolíticas, y por ahí leí que eran 52 plataformas pentecostalistas que de la noche a la mañana y contrarreloj, porque ya se acababa el tiempo para inscripción de candidaturas, armaron la candidatura de Bolsonaro a último momento, olvidándose de todas las tradiciones, de todas las experiencias de lucha, de todas las lealtades, digamos, en términos sindicales, en términos gremiales, en términos ideológicos, simplemente de la manera más disciplinada entraron en un proyecto de muy explícita definición política en conflicto, en contradistinción con respecto a todos los demás. Explica, o sea, tú trabajas el tema de tus personajes también en torno a este tipo de problemas, no sé si directa o indirectamente. Sin duda, hay que tener en cuenta que las religiones pentecostales tienen una organización que va desde las células hasta arriba. Entonces hay una capacidad de organización que le dio, por ejemplo, a Bolsonaro toda una base de organización que de repente no tenían determinados partidos políticos, o que determinados partidos políticos, inclusive de izquierda, lo habían ido perdiendo porque de repente no le dieron la importancia de organización a las bases y solo se dedicaron a las elecciones y olvidaron eso que tenían antes, aquellas comités, aquellas distintas organizaciones. El pentecostalismo le da a la derecha una organización que no tenía de estructura social, de gente que se siente, y por eso tan militante, y por eso cuando le dicen, bueno, tenemos que movilizarnos a Brasilia y hacer esto, vamos y vamos miles, ¿no? Y al final, los mismos pentecostales que de repente estuvieron vinculados a la izquierda, se suman a eso, porque finalmente es un conglomerado que tiene sus diferencias, pero finalmente va junto, más allá de que algunos podrían haber estado vinculados a la izquierda. Yo generalmente cuando hago los personajes, tienen un vínculo social, un vínculo familiar, un vínculo afectivo, un vínculo determinado, y tienen un vínculo social. Entonces aquí hay personajes que son lumpen y de alguna forma tienen esa capacidad, porque eso lo vi también en las pentecostales, esa capacidad de encontrar en la iglesia un lugar para seguir manteniendo determinadas actividades que llevaban antes no tan santas, pero que se sienten por lo pronto parte de algo. Eso es algunos de los personajes. Hay otros personajes que son mucho más vinculados a lo afro, y si bien las religiones afro-brasileñas tampoco es que se puede decir son la gran maravilla o ese tipo de cosas, sí hay un vínculo mucho más comunitario. Hay otro tipo de vínculos. Sí hay lo espiritual, todo eso tan interesante que tiene, pero también hay un vínculo de comunidad
que se ha ido perdiendo por la misma pobreza, por las diferencias que existen, porque en los barrios pobres de Bahía, por ejemplo, en lugar de pertenecer a una religión afro, es mejor ir a una pentecostal porque le dan algunas posibilidades de salidas que no le va a dar la religión afro. Entonces son cosas que se van dando en este mundo justamente capitalista que trata de destrozar todo lo que tiene que ver con lo comunitario, con lo colectivo, para transformarlo en todo lo que tenga que ver con una individualización de la gente. O sea, hay personajes que son de lo que una forma, conoces, otros... esto que estás tratando de reflejar en la literatura, y tú has encontrado el mismo tipo de religiosidad, el mismo tipo de mentalidad, el tipo de lazo social que se define desde esta herencia africana en otras comunidades negras en América Latina. Por ejemplo, hay el libro de Carvalho, de Neto Carvalho, que te plantea de la comunidad negra en Uruguay. No sé si conoces acá en Esmeraldas, el poeta Antonio Preciado, inclusive Preciado. viajó a África a explorar las relaciones chamánicas, las raíces de esa cultura esmeraldeña, no sé, el tema cubano. ¿Podrías hacer algunos paralelos que nos podrían informar? Sobre todo me interesa mucho el tema esmeraldeño acá. O sea, es increíble porque está muy vinculado a lo social y a la sociedad. En Esmeraldas ocurre eso, en el Uruguay pasa eso, pero en el Uruguay el vínculo con las religiones vino más desde el Brasil. El vínculo cultural de lo afro en Uruguay tuvo mucho más que ver con la música, con el candombe, con lo cultural, de otra forma, no con la religiosidad que vino después de Brasil. En Cuba, un país socialista, nunca se pudo perder ese vínculo con lo afro que tiene toda la sociedad cubana. Y toda no es solo los negros, toda la sociedad cubana está permeada por esa religiosidad. Hay diferencias en el sentido de dónde vienen los esclavos, de dónde llegaron. Si llegaron de una zona de África, y ahí sí hay diferencias de cómo son las religiones, porque la Umbanda en Brasil es diferente a lo que son los santeros en Cuba, o a lo que en Esmeralda se puede vincular más a determinadas diosas, o en A Venezuela, determinados santos, porque y a está todavía determinados el santos, sincretismo acá, ¿no? santos y santas, claro, bueno, que se reivindican. Son diferentes de Brasil. Y en el folclore Pero popular has visto, por ejemplo, el Mariel y la Tunda y estos personajes míticos del folclore esmeraldeño. ¿También los encuentras, tienes paralelos en la religiosidad o en el imaginario popular en Brasil, en Uruguay, en Cuba? hay algunos paralelos, bueno, Leonza, María Leonza, son santos o santas muy, muy similares, que de alguna forma también fueron permeados por la religión católica. Ujú. Entonces, podemos tener las diosas o santas, como podría ser, del mar, como es Yemanjá, y como es en otros lados María Leonza, lo que son similares, son parecidas. Lo que pasa es que tiene que ver con eso, con de qué lugar de Cuba viene y cuánto se da en sincretismo con la religión católica. Ujú. Tal vez en Brasil ese sincretismo le hizo perder otro tipo de cuestiones que se da más, por ejemplo, en los santeros cubanos, que están mucho más enraizados en una religiosidad primitiva, digamos, para hablar no se puede decir así, pero primitiva, que no tuvo todo ese cambio, o en Haití, donde el tema religioso es muy, muy fuerte y se mantienen, en cambio en Brasil sí hubo un cambio por el vínculo con la religión católica y ese sincretismo. Y por 300 y pico, casi 400 años de esclavitud, pues, ¿no? Claro, es que eso marcó mucho. Ahora, lo Porque increíble, En Haití la revolución definió, ¿no es cierto? Y la expulsión de los franceses define un proceso de construcción de identidad en torno a la recuperación, inclusive perdido el código de lo que fueron sus raíces africanas.
es que los rebeldes haitianos previos inclusive a la independencia y a la revolución haitiana, eran obviamente gente que estaba muy vinculada a las religiones, puedo decir Macandal, y ahí hay un paralelo con lo que después fue Zumbi en Brasil, en el nordeste de Brasil. Eran líderes afro, líderes negros, que reivindicaban su religión, y de alguna forma la reivindicación también tenía mucho que ver con esa lucha simbólica, porque había una lucha Y la disputa del militar, sentido, real, ¿no? social, y había una disputa de los sentidos, una disputa simbólica, y ellos marcaban, y de alguna forma eso también les hacía sobrevivir, digamos, un héroe indígena que tenía la capacidad de casi no morir, de alguna forma también imponía su respeto lo que hicieron lo que hizo Moisés en tener un Dios para lograr imponer un sentido determinado en su lucha contra los egipcios. Que el Dios sea real o imaginario no importa, lo que importa es que hay una capacidad de utilizar eso Una capacidad en la lucha, de cohesión de la de comunidad, cohesión. de formación de solidaridades, de construcción de defensas psicológicas, ideológicas, morales y eventualmente políticas y militares, ¿no? Claro, y que se dio en todo su paso por el desierto y todo. Si no había esa cohesión, no se podía sostener. Bueno, y aquí yo Entonces, creo que es muy importante mencionar esto, el paralelo, y seguramente eso mueve todavía más la curiosidad respecto a conocer, leyéndote a tus personajes, por el tema esmeraldeños. Aquí en Esmeraldas se funda el primer quilombo. Yo sé que hay alguna policía de lo políticamente correcto que van a decir, no, 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 que hemos decidido que no se dice quilombo, sino que se dice palenque. En Uruguay y en Brasil se dice quilombo, ¿no es cierto? Que son los claro, territorios liberados porque aquí hubo una sublevación en un barco negrero encallado en las costas de Esmeraldas en 1547, creo que es. Y desde entonces, tanto la corona como la república han tenido que negociar de igual a igual con la comunidad organizada, aunque sea ya en descomposición, de lo que fue esa sublevación africana. ¿Cómo entiendes, claro. cómo entiendes tú esta rebeldía y la dialéctica, pues, ¿no? De la dominación, de la sumisión en torno a estos problemas religiosos que estábamos comentando. Lo increíble, y eso yo, bueno, ya lo había visto cuando escribí en el 92, salió un libro de rebeliones indígenas y negras, es que las rebeliones negras fueron mucho más fuertes que ciertas rebeliones indígenas, mucho más fuertes en el sentido de que trataron de exterminarlas desde el principio. Las rebeliones indígenas en parte sí, pero en parte también se dio una confluencia, como había determinados problemas entre determinados pueblos indígenas, de utilizar a determinados pueblos contra otros. En los afros era distinto porque los esclavos eran unos y había hasta una visión de clase. Eran esclavos contra la corona, más allá de que inclusive algunos vinieran desde una zona africana con una cultura un poco diferente y otra. Entonces es muy interesante lo que se da en Esmeraldas, lo que se da con todos los que van al Chota, con todo lo que significa Bueno, pero ya esa, El Chota sí son esclava. Esmeraldas es zona un quilombo independiente desde el principio, inclusive tienen que poner gobernadores negros y a lo largo de toda la historia, bueno, las formas que adopta bajo la República y inclusive ya cuando empieza a extenderse la democracia representativa, es el negociar con los caciques locales, negociar la cuestión clientelar. Los partidos penetran a partir de la clientela y el aparato del Estado participa, ¿no es cierto?, dominándolo, sin duda, descomponiéndolo, instrumentalizándolo, ¿no es cierto?, pero participa también de esas estructuras que sobreviven en la comunidad afro, que se va mestizando, tanto con las comunidades indígenas como con las blancas, como con las mestizas, ¿no? pero hay algunos de los rebeldes que tienen que salir de Esmeraldas y ir al Chota, y Ujú. algunos son gérmenes en el Chota después de futuras, por lo menos, levantamientos o visiones distintas. Ahora, ahí lo increíble es que también después se da, como tú dices, ya un vínculo
a través de lo político, a través de las cuestiones mucho más clientelares, de, digamos, lo afro con sectores, digamos, más reaccionarios. O sea, Claro. cambia toda esa O capacidad sea, de... las últimas y grandes versiones, digamos, puntualmente, ¿no? Son cuando lo retratado cuando los guayacanes florecían de Estupiñán Paz, ¿no? El tema de la rebelión de Vargas, la rebelión que se prolonga, digamos, en los años 20 en algunos caciques que entrarían al velasquismo, pero también luego con gente como el comandante Chiriboga, pues un representante del claro, socialismo claro. que los años 60, pero también los años 80, ya en el retorno constitucional de los años 80, todavía tiene un elemento muy importante de articulación política, no solamente en su provincia, sino como un referente nacional, ¿no? Ahora, hay una diferencia con lo indígena, porque lo indígena sí mantiene lo comunitario. Entonces, la diferencia que se da con lo afro es que empiezan a ser muy permeados por el mestizaje y de alguna forma se vinculan. El comandante Chiriboga de alguna forma también termina siendo parte del movimiento político ya de los mestizos, obviamente, o de la democracia, digamos, entre comillas. El movimiento indígena mantiene su lucha desde la comunidad. Ahora ya no es tan así, pero sí existió mucho tiempo que estuvo vinculado. ¿Qué pasó cuando surge la CONAIE? La CONAIE tiene una capacidad de organización y de mantenimiento, digamos, de las estructuras, porque le pasa por arriba de alguna forma a aquella organización campesina tradicional, que trataba de poner la izquierda vinculando solo la cuestión de clase. En cambio, la CONAIE asumió lo de clase y asumió la lucha de símbolos. Cultural. Y al asumir la lucha de símbolos, el tema plurinacional, el tema intercultural, el tema cultural, le dio otra capacidad de movilización, otra capacidad de articulación, más allá de inclusive visiones políticas de izquierda o derecha. Hay una cuestión que somos En indígenas y algunos tenemos casos que con pensar. renuncia de las posiciones de izquierda, ¿ah? De la lucha Claro, por la tierra, de la unidad de los pobres del campo y de la claro. ciudad, de una perspectiva de clase, se va poco a poco diluyendo en un tema identitario, además muy fragmentado, posmoderno, que busca prebendas y canonjías. Es decir, yo creo que es muy Ese, importante ubicar esta dicotomía, o más bien dicho, esta tensión que hasta ahora pervive y que se ve claramente, ¿no es cierto?, de manera mucho más explícita, ¿no es cierto?, en la emergencia de líderes como Isa, mucho más ligado a sus bases, mucho más comprometido con una perspectiva de la unidad de los pobres del campo y de la ciudad en torno a la construcción societaria del conjunto del país y no a prebendas identitarias, ¿no? ese fue el problema de que cuando surge el Ecuarunari y después la CONAIE, hay determinados liderazgos indígenas que dicen, bueno, la lucha es simbólica, es política, sigue siendo por la tierra, siguen luchando por la tierra, pero después eso se transforma solo en ir a luchar por lo identitario. Uh -huh. Y ahí es el problema, ¿no? Cuando se rompen, porque finalmente toda lucha política y social, y lo hablábamos anteriormente con lo que significan en Brasil y todo, es necesario aquella lucha por los símbolos, aquella lucha pero el problema está cuando eso se pone como único objetivo y se termina todo la visión de clase, que sí la tenía la CONAIE y el Ecuarunari al principio. Más allá de decir, bueno, nosotros no somos campesinos típicos porque tenemos otra visión, otra cosmovisión, pero sí hay una hermandad de clase con los campesinos, ¿no? Que eso la Fenocina en determinado momento lo trabajó ¿Y mejor y por eso... cómo compararías tú este tipo de formación que se da, digamos, en la articulación política de estas tradiciones culturales más del mundo indígena a lo que sería la articulación política de las tradiciones culturales vinculadas a la negritud, ¿no? Tú decías, en algún momento quedan muy articuladas a la derecha, que no solamente en Esmeraldas, ¿no?, sino a nivel nacional. Se ve ahora, por ejemplo, en el caso de la fiscal. Pero también hubo el caso, por ejemplo, de Jaime Hurtado, ¿no?, ligado al Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. ¿Cómo entenderías? Porque no se ha visto una movilización
una capacidad de movilización, digamos, similar o ni siquiera cercana a la importancia cualitativa y cuantitativa que ha tenido no solo la CONAIE, sino como estabas mencionando, PENOCIN y otras organizaciones, incluyendo la FEINE, ¿no? Que es de origen protestante. Evangélico. Y que tiene esa misma organización que hablábamos de los pentecostales o determinados evangélicos, la FEINE lo lleva, por ejemplo, en la costa, la llegada de los indígenas evangélicos, por las migraciones que se dieron, todo de Chimborazo, pero de distintas zonas de la sierra, muestran hoy una capacidad de movilización que no tenían antes, y no son ni la CONAIE ni la FENOCIN, sino la FEINE. Son cosas que son muy particulares, ¿no? Ahora, el problema de la negritud fue Perdón, una subpregunta. ¿Crees tú, porque me parece muy pertinente este tema que tú estás mencionando, ¿crees tú que el desarraigo de la migración contribuye o facilita la penetración de una ideología protestante en contradistinción a la católica o al sincretismo católico indígena que tenían en su tierra de arraigo? Sin duda, pero además porque en su tierra, mal o bien, todavía la comunidad, que no podemos hablar de también endiosar la comunidad, pero la comunidad se sostiene y sostiene a las personas que están o que van a trabajar de albañil o de lo que sea y vuelven a su comunidad. Todavía existe un poco eso en la sierra, se mantiene. Entonces, cuando van a otro lugar y realmente pierden ese vínculo, tienen que buscar otro vínculo. ¿Cuál es el vínculo? El vínculo de la religión, las religiones evangélicas, y muy en particular la pentecostal. En el caso de los indígenas en la costa no son solo pentecostales, y en el caso de la FEINE hay distintas visiones de lo que es la mirada evangélica en general, pero los indígenas se involucraron con eso porque sienten también una especie de comunidad, sin perder la individualidad. En la comunidad son mucho más parte del colectivo. Ahí son parte de un colectivo, pero mantienen su individualidad, y eso lo logra trabajar muy bien los pentecostales. Entonces, cuando tienen que movilizarse, nosotros vemos las movilizaciones en Guayaquil, cuando las movilizaciones de junio, de octubre del 19, las movilizaciones en Guayaquil fueron a partir de la FEINE. Eso hay que tenerlo claro. No fue la CONAIE ni la FENOCIN. En cambio, la CONAIE y determinados líderes de hoy, por ejemplo, Leonidas Issa, tiene la capacidad de mantenerse vinculado a su comunidad porque sabe que perderse o salir de la comunidad es perder cualquier incidencia en todo lo que tiene que ver el conglomerado de lo que puede ser el movimiento indígena, pero además tiene una capacidad, por otro tipo de formación, de un vínculo con lo campesino, de un vínculo ya mucho más retomar, está intentando, creo, la visión de retomar una visión de clase, que se perdió con determinados dirigentes que quisieron decir, bueno, acá nosotros solo estamos luchando por nuestra cuestión identitaria. No voy a nombrar, pero todos sabemos quiénes han destruido un poco esa visión más de clase que tenía la CONAIE en su proyecto histórico. Y cada vez más abiertamente en coordinación con propuestas no solamente de la oligarquía, del neoliberalismo, sino incluso de la embajada, ¿no? Claro. Y a ahí través de la también cooperación internacional. Y esto hay que acordarse, Quito, que salió público el asunto de la acción administrativa en la que se aprobaba 100 millones de dólares en febrero de este año para que entre comillas, se cuide la democracia en el Ecuador en el año 2023, ¿no? Imagínate cómo estará penetrando esa cantidad de plata por acá. ¿Cómo ves vos la cosa por ahí? Ahora el tema es que eso de la cooperación, entre comillas, internacional, y sobre todo de Estados Unidos, ahora cada vez es más fuerte, pero antes también se daba, y también se daba de otras cooperaciones. Hay dirigentes indígenas y dirigentes indígenas que se formaron con la Konrad Adenauer, que tienen toda una visión determinada de lo que fue la Konrad Adenauer, te estoy hablando de la década de los 80. Entonces, esas dirigentes que después aparecieron en el momento necesario para estar ahí, y hasta hoy, bueno, algunas hasta perfectas son. Entonces, para nuestra audiencia, la Konrad Adenauer es una fundación alemana orientada por la democracia cristiana internacional
muy vinculada a la penetración norteamericana en Europa, conjuntamente con otras fundaciones como la Friedrich Ebert. Aquí tiene un instituto que se llama el ILDIS, vinculada a la socialdemocracia, y la Fundación Newman, un poco más abiertamente liberal, y la Heinrich Böll, que es más cercana a los verdes, que aquí no tiene una participación muy directa. Más recientemente está la Fundación Rosa Luxemburgo, vinculada a la izquierda, pero que aquí en el Ecuador también es parte de una disputa muy importante, ¿no? Que hoy por hoy está abiertamente en contra de una figura tan importante como Sara Bernhardt, que es la que fue compañera, la que es compañera de La Fontaine, y que más bien están más cercana a lo que serían las propuestas verdes, ¿no? Inclusive en el tema de la guerra y toda esa cuestión. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta, porque a la final todas estas fundaciones han estado indebidamente, diría yo, independientemente de que sean de izquierda o de derecha, indebidamente penetrando en el movimiento popular e incidiendo en la lucha política del Ecuador, cumpliendo con agendas externas. Entonces yo creo que es muy importante señalar este panorama completo para no quedarnos solamente con la Konrad Adenauer, ¿no? No, sin duda, porque además en la disputa esa simbólica, finalmente todas estas organizaciones extranjeras no dejan de tener una mirada colonial, y de alguna forma terminan utilizando, inclusive algunos, a ver, las visiones indígenas, muchas de las visiones indígenas, también fueron permeadas por visiones mestizas, el summa causa, la misma plurinacionalidad. Entonces hay visiones que no es que vengan de raíces, porque muchos dicen, no, es que eso es una raíz de nuestros ancestros. Eso no es tan así. Hay un Todo proceso se de fue deconstrucción gestando, permanente, ¿no? hay un proceso de construcción permanente, hay una historia que se va forjando, y sí, hay algunos temas que son importantes, surgidos desde el movimiento indígena o desde determinados intelectuales indígenas, y los mestizos también lo asumieron. Pero estas organizaciones a su vez asumen esas realidades y después tratan de dar su visión de lo que tienen que ser esa cosmovisión. Entonces cogen el summa causa, y después todo eso lo transforman con un vínculo de lo que tiene que ser la democracia, que ellos creen que tiene que ser la democracia, una democracia social determinada. Podemos estar de acuerdo o no, pero el tema es que hay una incidencia, o tratar siempre de incidir en la realidad. Eso se ha dado en las organizaciones indígenas, se ha dado en las organizaciones sindicales, se ha dado en general, en todo lo que es la lucha social y la lucha política, obviamente, y en las organizaciones políticas. Pero bueno, ahí está la capacidad que podemos tener nosotros. Te O estaba que no preguntando, te había interrumpido, te estaba preguntando de si pudieras hacer una comparación a partir de este esfuerzo que has hecho por interiorizarte, por absorber cuál sería el punto de vista del mundo afro, de raíces afro, en esta transición hacia el pentecostalismo, ante o en este desafío, digamos, de estas nuevas opciones político, ideológicas, religiosas. ¿Cuál sería, ¿no es cierto?, esta situación aquí en el Ecuador en contraposición a lo que sería la trayectoria o el devenir político, ideológico del movimiento indígena campesino de la sierra, más que nada? Donde se ve más permeado todo lo que es la sociedad afro es en Esmeralda, más permeado por esa realidad política clientelar, esa realidad política. Ahí se nota lo que ocurrió. Un ejemplo muy claro. Cuando ganó el MPD, un partido de izquierda, que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, o que se asumen de izquierda y que se suponía que iban a tener un trabajo mucho más social con la sociedad afro. No, lo que hicieron fue también tener un trabajo totalmente clientelar, y por eso finalmente no tuvieron una base social ni supieron construir una base social en Esmeraldas, a pesar de que sigan ganando una elección u otra, pero no hay una base social
porque está demasiado permeado, y de la misma forma que esos conglomerados afro estuvieron con el MPD, pueden pasar con otro sector o lo que sea, porque finalmente no tienen una... Lo de los indígenas es un poco distinto, porque más allá de que también ha ocurrido, que ha sido permeado obviamente por el clientelismo y todo, de alguna forma hay zonas, y sobre todo zonas de la Sierra Central, que sigue marcando mucho lo indígena. Entonces uno sabe que ahí van a votar por indígenas, porque son indígenas, tiene que haber lo identitario, pero sigue marcando esa visión. En lo afro ya no hay ninguna visión propia desde el mundo afro. Yo digo que cómo fueron reconocidos los negros en el Ecuador a partir del fútbol, y a partir del fútbol aparecieron como un conglomerado determinado. Cuando todos se dieron cuenta, bueno, había dirigentes que querían blanquear la selección, como Chiriboga, el que fue presidente de la federación, querían blanquearla, y bueno, quienes le dieron a Ecuador determinados triunfos y todo, fueron los negros. Y ahí se Tantas empezó alegrías. las Un alegrías que saludo le al Team faltaban. Delgado desde aquí. Ojalá me esté viendo. Al TIN, todos esos y que después han logrado inclusive tratar de hacer en sus comunidades determinadas fundaciones para trabajar con niños, bueno, cosas muy interesantes, tratando de volcar lo que ellos pudieron recoger del fútbol. Pero bueno, pero a través de eso es que son conocidas, empieza a ser reconocida la comunidad afro, porque siempre se le maltrataba, desde lo mestizo se le maltrataba. A lo indígena también, pero era un poco distinto la forma de maltrato desde el mestizo, desde el blanco mestizo al indígena. En cambio, al negro se le maltrataba mucho. Y ahí surge toda una comunidad mostrando. Inclusive, Nosotros bueno, tenemos... en la estructura de castas de la colonia, peor que indio eran negros. Claro, claro, claro. Porque Inclusive, y además, todos los mestizajes de los negros, ¿no es cierto?, estaban por debajo de lo indígena, los ambos, los mulatos, los cuarterones, habían toda una cuestión repugnante de mezclas raciales que lo planteaban ahí con el tema de la discriminación, midiendo el tema de la sangre, una cuestión así, cosa que lastimosamente se lo sigue reciclando hasta ahorita. Inclusive, no sé si te has dado cuenta, pero me parece que es evidente que en el último año, sobre todo, se ha dado una emergencia de una virulencia racista cada vez menos taimada, cada vez más explícita, que creo que marca un endurecimiento de ciertos sectores de la derecha, ¿no? claro, y bueno, el origen del fascismo está ahí, ¿no? O sea, de alguna forma toda esa reivindicación. Lo que tenemos que también entender que en la colonia, cuando ya no podían tener como esclavos a los indígenas, necesitaban una mano de obra mucho más fuerte, y finalmente todos los afro que vinieron eran esclavos, y por lo tanto desde ahí ya estaban estando por debajo, y los indígenas tuvieron esa capacidad de otro tipo, de concretar otro tipo de vínculos. Ahora, es verdad que hoy se mantiene lo mismo. Si aparecen esas figuras que van a reivindicar la figura de la reina y hacer determinados actos así, nosotros vemos que todavía hay una incidencia muy fuerte de ese racismo concentrado y de ese fascismo. Pero no es solo eso. Hay un racismo en general que se ve en los jóvenes, Claro, cosa que uno claro. tendría que entender. Por ejemplo, los jóvenes tendrían que estar un poco, que se supone un mundo mucho más abierto de todas las diversidades, sin embargo mantienen un racismo muy fuerte, y eso no es en Europa, es aquí, Es ¿no? aquí. Y por eso Aquí que el que no tiene de inga tiene de mandinga. Es decir, aquí claro, el odio racial implica un odiarse a sí mismo. así mismo. Es decir, Pero ahí es, ponernos en contra de los negros, ponernos en contra de los indios, es vernos en el espejo y odiarnos a nosotros mismos. ahora, ahí hay un poco de esa falta de identidad que tiene el blanco mestizo ecuatoriano, que no sabe de dónde viene en realidad, o sabe de dónde viene, pero quiere ocultar. Entonces no se siente indígena, no se siente negro, pero tampoco es blanco totalmente. Entonces quiere acceder a la casta principal, o digamos a la clase principal, que está compuesta por ciertos blanquitos. Entonces ahí está lo que está pasando con los jóvenes de hoy, que tratan, y lo otro
es que la propia violencia en sí, la realidad económica, social, que nos está llevando a que muchos sectores populares pasen de vender, de ser vendedores ambulantes, a no tener ningún trabajo, ni siquiera de vender ambulantes, y tener que salir a vender drogas o lo que sea por la situación económico-social que se vive, también hace que de estos otros sectores blanquitos siempre vean que esos sectores populares, obviamente mucho más indiados, mucho más vinculados o afros, sean cada vez indicados como que ellos son los culpables de la violencia y todo. ¿Cómo Y es viven una tus actitud personajes, racista. Quinto, cómo viven tus personajes esta violencia simbólica de la discriminación, del racismo en Brasil? Bueno, está muy marcada porque uno de los varios personajes de una familia viven en el Pelourinho de Salvador de Bahía y son afros. Y mientras uno de alguna forma es un proseneta que tiene determinados vínculos con determinados prostíbulos y después termina en una iglesia pentecostal, otra es mucho más vinculada a determinados sectores sociales y sobre todo al movimiento Sin Tierra. Entonces, hay toda una lucha desde lo social en el tratar de cambiar esa sociedad. Y ahí se ve esa lucha inclusive familiar de cómo los negros bahianos tratan de involucrarse en otras luchas sociales a partir del surgimiento de los Sin Tierra, que es algo increíble porque los Sin Tierra, que tienen mucho vínculo con las comunidades eclesiásticas de base, con la teología de la liberación, es un movimiento tan diverso porque justamente en el nordeste, ahí en Bahía, la mayoría de los campesinos o los que buscan tierra porque perdieron la tierra y dejaron de ser campesinos para ser olvidados en las ciudades, pero se juntaron para volver a luchar por la tierra, son negros. Y en el sur, donde también luchan por la tierra, son descendientes de alemanes o de italianos. Entonces se da también esas contradicciones de decir, bueno, pero finalmente aquí, ¿qué importa El lo color de la piel, étnico o si el tenemos color de el la mismo piel o enemigo lo que es que el sea? capitalismo. Que si somos pobres, somos tan pobres en el sur o en el norte. Y ahí hay una contradicción porque un personaje de alguna forma es emigrado desde el sur hacia Hacia el Salvador, norte. hacia el norte. Es un emigrado que fue del Uruguay al sur y del sur se fue al norte. Y entonces ahí entra su vínculo con el Bueno, ¿y cómo pueblo afro. imaginas desde esta elaboración tuya? Porque en última instancia tú estás construyendo personajes y construyendo procesos psicológicos, ideológicos, desde lo que han sido tus vivencias, de lo que es tu percepción de la realidad brasileña, además en contraste con otros. Pero ¿cómo imaginas tú el procesamiento psicológico de estos sectores, por ejemplo, los más vinculados? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre aquellos que optan por una orientación más progresista, digamos, y aquellos que se van adhiriendo al tema más fascista, más de la derecha? Bueno, ahí sí en Brasil se nota mucho el tema de los vínculos sociales y de la capacidad que pudieron tener de educación. Es increíble porque está muy marcado, porque hay personajes los personajes son de ficción, pero finalmente son tomados de la realidad. Nadie escribe solo porque inventa las cosas, sino porque lo sacó de la realidad, ya sea de una vivencia personal o de vivencias de gente conocida y todo. No son autobiográficos, pero sí son de vínculos Por de eso es tan distinta importante gente. tu testimonio, es decir, ¿cómo entenderías tú, cómo te Entonces, imaginas tú, ¿no es cierto?, ese procesamiento simbólico, cómo hacen en el procesamiento también de lo imaginario y desde aquellos que se orientan más en esta recomposición, digamos, de sus referentes, desde lo que era el sincretismo católico afro hacia lo que es el pentecostalismo, aquellos que se orientan más a una posición de clase, de solidaridad, frente a aquellos que están más en el tema de la salvación personal y que terminarían soportando, digamos, propuestas tipo Bolsonaro. ve lo que increíble,
hablando a través de los personajes. Hay Exacto. la personaje principal, que es una escritora que va a ser escritora después, pero que vivía en el sur y era prostituta de un determinado prostíbulo, pero se prostituía para terminar la universidad. Y estaba vinculada con las luchas sociales en el sur. Y de alguna forma, su hermano, que sin embargo vivía en Bahía y era proxeneta, no tuvo la capacidad de involucrarse con otros sectores porque la capacidad que puede haber tenido ella de entender la lucha de clase más allá del tema de la prostitución, más allá de un montón de cosas que le llevaron a la prostitución, fue totalmente distinta de la vivida por su hermano, que era un lumpen mucho más vinculado a su salvación personal y a su necesidad, que la otra que tenía también en las otras compañeras prostitutas, también luchadoras, que muchas estudiaban o trabajaban, digamos, en la prostitución porque necesitaban para estudiar, y que después de que estudiaron se dedicaron a determinadas cosas. Son a veces muy particulares esos hechos, pero te muestra cómo una capacidad de vínculo social de una persona que es hermana de otra tiene una visión totalmente Bueno, y distinta. Y ahí se ve en este general. parteaguas en las definiciones personales y de su adscripción política o su horizonte de sociedad, ¿no es cierto? ¿Cómo, así hablando a través de tus personajes, entenderías el hecho de que Bolsonaro todavía conserva una adhesión importantísima del mundo afro, digamos, negros, mulatos, pardos, cualquier sea el nombre que lo quieran poner en esta cuestión, a pesar de que él los insulta, ¿no es cierto? Una cantidad de gente con esas características identitarias votan por él. ¿Cómo es que insulta a las mujeres y sin embargo una gran cantidad de mujeres votan por él? ¿Cómo entenderías tú ese proceso? Ahí hay una capacidad que sí ha tenido tanto la derecha ya fascista con las mismas iglesias pentecostales, de hacerle creer a esos sectores o a determinados sectores muy individuales de que la culpa no es de los otros. O sea, que tienen que odiar a sus hermanos, digamos, porque son ellos los que están, los que no dan la posibilidad de mejorar. Entonces pasa con los negros que apoyan a Bolsonaro. Muchos creen que realmente ellos, porque de repente están un poquito mejor, ellos no están mejor porque son los otros que han sido permeados por una sociedad vaga, que los que están en las favelas y eso. Entonces, ¿cómo hay que combatirlos a ellos? Hay que matarlos. Esa es la visión que logró Bolsonaro y que logró determinados sectores pentecostales en Brasil, que son muy, muy fascistoides, pero además Así, hay muy que violentos. matarlos, Hay que matarlos. a sus propios hermanos La inclusive. visión es La eso, gente, hay que matar a los hermanos. Entonces no son, es distinto de los que lograron de repente involucrarse con determinadas luchas sociales o con la teología de la liberación o con determinadas religiones afro. ese es un punto que te pediría que lo desarrolles a profundidad. A ver, desde tus elaboraciones, ¿cómo entenderías tú, ¿no es cierto?, la diferencia de lo que te marcaría una matriz de tipo más católico, sincrético con las raíces afro, a lo que sería el tema pentecostalista con toda esta idea de la predestinación, de que al final del día, ¿no es cierto?, solamente 144,000 van a ser salvos y no importa qué es lo que hagan en este mundo, ¿no es cierto?, es Taita Dios el que decide quién se salva y quién no se salva. Es decir, ¿cómo entenderías tú en este esfuerzo de elaboración que has hecho, de ponerte en el mundo interno, en el mundo psicológico de tus personajes, el papel que jugaría, el papel diferencial que jugaría la adscripción pentecostal frente a lo que sería el sincretismo de origen católico y afro? Bueno, está muy marcado en ese sentido de lo que hablábamos antes, de cómo la religión pentecostal lo que logra es que cada uno se sienta individuo en sí mismo y que para salvarse se tiene que salvar él, no importa lo que pasa con los demás. Sí importa su pequeño grupo, su célula en el caso
ya más de los pentecostales o su pequeña comunidad, porque sí se ayudan entre ellos. En cambio, la visión católica en Brasil, la católica vinculada a la teología de la liberación y vinculada a ese sincretismo con lo afro, porque en otros países no es así, fue para conquistar las cosas tenemos que trabajar en colectivo, y para luchar por la tierra tenemos que trabajar en colectivo. Individualmente nos sacaron de la tierra y ahora unos están trabajando de albañiles, otros de limpiadores en las calles o lo que sea, y algunos no tienen ningún trabajo porque no había ese trabajo colectivo de lucha colectiva, en todos los sentidos. Entonces, el trabajo de lucha es colectivo, la lucha de la conquista por la tierra, pero también es la construcción de ese nueva sociedad que se quiere construir ya no solo en los campamentos, sino ya en los asentamientos. Entonces hay una visión colectiva siempre y hay que plantar colectivamente sin dejar de lado las individualidades, pero trabajar colectivamente. El conglomerado, lo que es lo pentecostal, ha logrado es decirles a esos que ya estaban solos y que se sentían solos e individuales, decirles, ustedes tienen que salvarse porque Dios los va a salvar, pero tienen que estar con nosotros. No pueden juntarse con ese colectivo, porque ese colectivo lo que hace es hacerlos perder su capacidad única de ser únicos. Como que se Eso ve, no- nuevamente recuperando a Bolívar Echeverría, ¿no? Se ve un etos en el mundo más de la Iglesia Católica Popular, con tradiciones también afro, se ve más, o la visión barroca, o en algunas posiciones más militantes, el tema romántico, ¿no? En cambio, que en el Claro. mundo protestante se vería más un etos realista, de una militancia de afirmación del mundo es tal como es y hay que aprovecharlo, ¿no? Mucho más pragmático. Mucho más Es así, pragmático. es la realidad y eso es lo que, si uno cuando está en esas ritos pentecostales, que sí hay mucho de todo eso de salvarse, que sacarle el diablo a cada uno, pero de alguna forma es salvarse individualmente, Pero a pero vos es no te salvarse sacaron el diablo, individualmente. Quinto. ¿Eh? A vos no te No, y lograron además sacar el diablo. lo peor de todo es que estaba, pues es una anécdota, pero es chistosísima, porque ya iba como un mes y le digo a los compañeros, al compañero que era editor, le digo, ya tengo que empezar a hacer los artículos y ya me voy a salir de esto, porque ya me está pudriendo. Además me encontré con un tío que me mira y dice, ¿vos qué haces acá? Un tío que era muy buena gente, digo, más de derecha, pero muy querido y todo, y estaba con cáncer y todo, y no encontraba y fue, siendo católico y teniendo todo un rechazo por eso, pero fue porque dice, bueno, a mí me pueden ayudar, yo estoy con cáncer y no sé qué. Claro, verme a mí, si vos qué haces acá. Entonces después tuve que hablar y decir, ve, no vayas a decir nada, yo estoy haciendo unos artículos, yo me imaginé que estabas en eso. Pero dice, pero ve, capaz que hay cosas que hay que ver. Estabas cubierto, es Pobre. decir, Estaba, estabas claro, estaba encubierto y ahí. además, y conversando con la gente y tratando de inventar cosas, pero claro, ya cuando llegan 20 días y eso ya no puedes inventar nada. Entonces ya le digo, no, yo me tengo que, ya de esto no puedo seguir. Pero lo increíble es cómo la gente se siente, más allá de ese rito en sí, de sacar el diablo y de sentirse, se siente de que mañana va una señora que tiene su máquina de coser y que cosía 3 o 4 cositas, de repente le consiguen que logre trabajar mucho más. Entonces es una cosa real, concreta. Vos estás trabajando más, sí en este colectivo, pero vos individualmente, ¿no? Tienes que aportar con tu diezmo y con tu cuestión, pero estás mejorando, y ahí se nota cómo cada persona dice, bueno, yo estoy mejorando, además de lo psicológico, de todas esas cosas. Calza muy bien con esta transformación de la sociedad capitalista, de la sociedad disciplinaria al emprendedurismo de sí mismo, ¿no? Entonces, Claro, hay un proceso interno, se interioriza el capataz dentro de uno mismo, inclusive poniéndole en boca de Dios el los tema este de que emprendedores. trabaja más, de que seas disciplinado, etcétera, que incluyen temas como el tema del alcohol, en fin, una cantidad de otros elementos que van dando cierta ordenación a la vida, pero que en última instancia están definiendo de manera mucho más ventajosa que el catolicismo la forma de articulación con el sistema.
Claro, es que ese pragmatismo le lleva a esa capacidad de articularse con el sistema. Lo del emprendedor, además, es eso, es sentir que no tienes patrón y que de repente estás mejorando, tienes esa capacidad. Dios le dio a todos la capacidad de mejorar. Los que no mejoran es porque no quieren. Por lo tanto, si lo de la favela volviendo a lo de Bolsonaro, no mejoran, es porque no quieren. Entonces, por eso tenemos que apartarlos. Digo, eso piensan y les hacen pensar a los propios hermanos de esos que están en la favela. Entonces, sí hay mucho de eso pragmático, de sentirse de que están siendo, de alguna forma, están logrando un triunfo, que están siendo triunfadores, porque Claro, sí y les hace están creer, entrando como cuchillo caliente en mantequilla, ¿no? En claro, Brasil hace 30 años el mundo pentecostal no debe haber representado 5 o 10% de la población, ahora son la mitad de la población, creo. claro, y es justamente por eso, por sentirse que realmente han llegado a triunfar, por ese pragmatismo, por lo que decíamos de mucho más anclados en la realidad. Pero ve los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol que se supone que también progresaron por el deporte, muchos de los jugadores de fútbol son o vinculados a iglesias pentecostales o con ideas media fascistoides reivindicando a Bolsonaro. Eso pasó con Neymar. Eso no pasaba con otros jugadores de fútbol que tenían otro tipo de formación y venían de otra historia, como Sócrates, como hasta el propio Romario, como gente que de alguna forma se sentía que también era una mercancía más, que era parte de, sí, una mercancía deportiva, pero mercancía al fin dentro del capitalismo. Entonces, eso lo habían logrado quienes tuvieron determinados vínculos con, o pudieron estudiar algunos, o tuvieron vínculos justamente con la teología de la liberación o con sectores mucho más vinculados a otras visiones. Pero la mayoría de los actuales están mucho más vinculados a esa visión de esta es la realidad, ustedes triunfaron porque justamente pusieron su voluntad para triunfar. Dios, Ahora, parecería que la Iglesia Popular, por un lado, pero también la jerarquía de la Iglesia Católica, como que la Iglesia Popular cada vez más debilitada y la jerarquía de la Iglesia como que ya está jugando arcos abandonados, no, no se le ve total. en una actitud, no hablemos de militancia, pero tampoco de defensa de lo que han sido sus territorios y su población, entre comillas. Claro, y es que es increíble porque si la propia jerarquía de la iglesia le da ciertas posibilidades, más allá que después hubo persecuciones, como el propio Boff y el propio Ferbetov fueron perseguidos, más allá de que hubo persecuciones, la jerarquía en determinado momento necesitaba de la iglesia popular y de quienes pregonaban la teología de la liberación, porque ni se estaban perdiendo hasta curas. Ya en un país en que entraban muchísimos al seminario, ya no entraba casi nadie. Yo me acuerdo en la época del 80 cuando vivía allá. Entonces ¿De qué año a qué año tuvieron que estuviste en aceptar. Brasil? Yo estuve desde el año 80 al año 85 cuando volvió la democracia en Uruguay. Y ahí regresé al Uruguay. Siempre mantengo y mantuve el vínculo con Brasil, pero fueron esos 5 años los que estuve ahí viviendo. Y ahí se veía justamente esa iglesia católica que decía, bueno, tenemos que vivir de la iglesia porque la iglesia popular es la que se vinculó con la sociedad, es la que tuvo la capacidad de estar en los barrios, de estar en distintos... Después eso se fue perdiendo. Y Y justo en se fue esos años, perdiendo, Juan Pablo II golpeó mucho a la Iglesia Popular y a la teología de la golpeó liberación, muchísimo. ¿no? No solamente en términos administrativos, sino en términos morales, en términos ideológicos, en términos teológicos. Hubo un ataque, pero multidimensional a la Iglesia Popular en América Latina. No solamente la teología de la liberación, sino en general, ¿no? Y ¿Cómo entiendes vos, cómo has visto a lo lejos, digamos, o de lo que yo entiendo que en Uruguay es el país menos católico de toda América Latina, siempre con una tradición más masónica, más descreída, con excepción de ciertos sectores de los blancos? Pero, ¿cómo entiendes tú en América Latina esta situación de lo que tú viviste allá en Brasil, de lo que han sido tus vivencias en el resto de América Latina, de ese entonces a lo que está pasando con la Iglesia Católica ahorita? Y para puntualizar lo de Juan Pablo II, que fue muy importante, Juan Pablo II fue uno de los que prefirió
aupar inclusive a las iglesias pentecostales en contra de la propia Iglesia Católica, digamos, porque ir contra la Iglesia Popular sería ir también contra la Iglesia católica en general, y ellos de alguna forma auparon y trabajaron, no solo en Brasil, trabajaron con las iglesias pentecostales y las iglesias electrónicas de Estados Unidos, que también ingresaron en Brasil. Con los televangelistas, ¿no? Con los televangelistas, y ellos jugaron un papel fundamental, porque después las iglesias pentecostales, digamos ya más nacionales en Brasil, la televisión y los medios de comunicación fueron un vehículo fundamental para penetración que no lo habían utilizado las iglesias populares. Las iglesias populares iban y estaban en la sociedad. Estos primero entraron a través de los medios de comunicación y después lograron todo esto otro que hablábamos de esta capacidad de involucrar a esa gente ya en su propia, digamos, comunidad. Es difícil, es increíble, digo, lo que pasa en el Brasil actual y lo que fue el Brasil aquel. Porque el Brasil actual, en aquel momento, las iglesias pentecostales estaban invadiendo, entrando. Hoy en día ya son la parte fundamental, digamos, es una parte fundamental de lo que es la realidad de la religión brasileña, en general, de las religiones brasileñas. Ahora, comparar con Uruguay es muy loco, porque en Uruguay la mayoría de la gente es totalmente laica, porque yo que tuve un padre que era ateo totalmente, un padre médico, y que era masón, pero no era de la izquierda, digamos, tradicional, sino que era del Partido Colorado, que era un partido que en una parte era de derecha, era una cosa muy loca de lo que ocurría en el Uruguay. Tenían derecha, dentro del partido tenían derecha y tenían izquierda, que era la visión de José Valle y Ordóñez, que hizo lo que quiso hacer el Eloy Alfaro acá, sacar a la iglesia del Estado, nacionalizar los trenes, bueno, toda esa visión, estatizar, de alguna forma planificar la economía, todas cosas que para principios del siglo XX eran, bueno, mi padre era de ese partido, voy adelantado, mi padre era de ese partido, murió antes de que surgiera el Frente Amplio, pues seguramente terminaría como tantos de ese partido terminaron en el Frente Amplio, obviamente, pero en general en Uruguay es un país muy laico por lo que hizo José Valle y Ordóñez desde el Partido Colorado a principios del siglo XX. La Constitución uruguaya dice que todas las propiedades de la Iglesia que tengan vínculo con el Estado tienen que volver al Estado, que no puede haber ninguna propiedad en manos de la Iglesia Católica que sean del Estado uruguayo. Eso está en la Constitución y eso se mantuvo siempre, y es la Constitución del 20 y algo. Y uno lo ve cuando, por ejemplo, se votó la ley del aborto. La mayoría de la gente estuvo a favor de la ley del aborto, siendo del Frente Amplio, blancos o colorados. Los blancos, para nuestra audiencia, Quinto, los blancos son gente un poco más cercana al mundo católico, ¿no? Son mucho más católicos, y eso es lo increíble, porque hay gente de esos vinculados a lo católico que igual estuvieron, que son católicos no totalmente practicantes, digamos, son creyentes, pero finalmente estuvieron a favor de... Por ubicarnos, Mujica es más cercano a la tradición blanca, ¿no? Mujica viene de los blancos también, como del Partido Colorado, tuvieron varias versiones dentro. Tenían la izquierda, el centro y la derecha. Por eso siempre ganaban, porque había una ley que era una ley muy, muy rara que había en el Uruguay, que cada partido iban varios candidatos. Entonces, el candidato más votado del partido más votado era el que ganaba las elecciones. Y en eso siempre obviamente ganaban los candidatos de derecha, sea en el Partido Blanco muy poco, porque siempre ganaron los colorados, pero sobre todo en el Partido Colorado, pero quienes les arrimaban los otros votos eran el candidato que tenían de centro y el candidato que tenían de derecha. Eso, de alguna forma, el Frente Amplio creció cuando logró involucrar en lo que es el Frente hoy, sectores más a la izquierda, más a la derecha, no digamos de derecha total, pero sí
no, cuando surgió el Frente Amplio, era una izquierda muy fuerte, bueno, también había una confrontación social, era imposible que no sea eso. Pero hoy en día, cuando ya hay sectores más a la derecha, tiene una capacidad de abarcar mucho más la sociedad y haber llegado al interior. Mujica viene del Partido Blanco, trabajó con un viejo dirigente blanco que se llamó Enrique Erro, que era un dirigente con una visión de izquierda, con una visión totalmente socialista, y eso que tuvo que irse del Partido Blanco finalmente. Su hijo estuvo preso, fue vinculado con los Tupamaros, y Mujica estuvo muy vinculado con Erro. Entonces entiende, porque además el Partido Blanco está mucho más enraizado en el interior del país. Y Mujica siempre estuvo por eso tuvo la capacidad de atraer votantes, ya hablando como votos, del interior del país hacia Frente Amplio, cosa que no lo había logrado nadie, ¿no? Lo logró Mujica por esa capacidad de entender también. Nosotros trabajábamos juntos en el periódico Mate Amargo, yo recorría el interior del país, y yo me acuerdo que una de las cosas que siempre conversábamos es: la izquierda nunca va a llegar al interior si nosotros no vamos al interior. Entonces, una de las políticas del periódico era recorrerse. Yo me recorría todo el interior, entrevistando gente, viendo sus necesidades, su realidad. La mayoría eran blancos y colorados, pero nosotros lo volcábamos esas experiencias, y Pepe tuvo esa capacidad ya mucho más políticamente, yendo como político. Ahora, Entonces, ¿cómo compararías tú estas experiencias, estas vivencias de tanto tuyas como de tus personajes, que además no es el único libro, ¿no? Tanto en Brasil como en Uruguay, ¿cómo compararías tú con los conflictos internos, psicológicos, que se expresan en términos ideológicos y políticos aquí en el Ecuador? ¿Cómo entenderías tú estos procesos acá? bueno, aquí lo increíble es que en Uruguay, a partir de todo ese proceso que es muy racional, es un país muy, muy racional, se llegó a lo que hoy es el Frente Amplio, con todos sus problemas y con las dificultades que tiene. El Ecuador siempre tuvo mucha incapacidad de que la izquierda se juntara, por un montón de motivos. Entonces son procesos distintos. Tuvo que surgir siempre la izquierda trató de juntarse a través de un determinado candidato. Entonces, ahí tuvimos desde Fran Vargas, pasando por Freddy Heller, y finalmente tuvo que surgir alguien como Rafael Correa para que unificara entre comillas, pero que aglutinara distintas izquierdas, pero siempre a través de una figura. No a través, sí, era un proyecto y obviamente que había todo un plan importantísimo, y el plan de gobierno de Alianza Países era excelente y toda la cuestión, y muchos seguían el plan, pero de alguna forma había una figura aglutinadora. En Uruguay las figuras aglutinadoras no funcionaron tanto, sino que fue la necesidad de irse juntando a partir de los propios partidos políticos de la izquierda, del progresismo, de la centro izquierda. Después sí surgieron personajes como Pepe, que tuvo una trayectoria, una trascendencia importantísima, o Tabaré Vázquez. Pero antes estuvo el otro proceso. Acá los aglutinamientos siempre vienen a partir de una persona. Debe ser por la propia realidad que hemos vivido a través de la izquierda, de las luchas entre los distintos sectores de izquierda. No tengo muy claro por qué, pero la realidad es esa. Si Ahora, lo vemos, ha sido así. poniéndote del otro lado, porque tú estás planteando, si vos quieres, disculpa la deformación, desde la oferta, ¿no es cierto?, en el plano político, es decir, ¿qué es Claro. lo que ofrece el aparato político, el caudillo, el dirigente político a la población? Pero pongámonos desde el otro lado y aprovechemos esta artesanía, este oficio que tienes tú como autor, ¿no es cierto?, de meterte en los personajes. ¿Cómo entenderías tú los conflictos psicológicos internos de la población en sus disyuntivas? ¿Cómo enfrentan este parteaguas, sea de una deriva más autoritaria, que inclusive está elevando, está escalando los tintes racistas, los tintes violentistas, ¿no? El tema de ciertos candidatos, del tema del porte de armas, frente a lo que podría ser el retornar hacia una tradición que yo creo que en el Ecuador de alguna manera se ha sostenido durante más de 100 años,
que tiene que ver con la construcción de una sociedad de convivencia pacífica, una sociedad inclusiva, desde distintas corrientes, izquierdas, derechas, católicas, protestantes, ateas, laicas, liberales, masónicas, de una u otra manera hemos convergido en eso, ¿no? Y eso es lo que se está perdiendo, parece, en los últimos tiempos. ¿Cómo enfrenta la gente desde estas distintas versiones, tú que tienes el oficio de escritor, cómo entenderías que enfrenta esta ofensiva, estos operativos psicológicos que impactan tanto, ¿no es cierto?, estos despliegues de violencia, de crueldad, de sadismo que se ve en las crisis carcelarias, en el escalamiento del sicariato, en la amenaza permanente que penetra tu vida cotidiana ya en todas las ciudades, ya no es solamente en algunas ciudades, en algunos barrios, sino que ya la amenaza está penetrando, digamos, el imaginario colectivo casi en todo el país. ¿Cómo entenderías luego de estos ejercicios intelectuales de elaboración, de introspección psicológica, poniéndote en los zapatos de otros, lo que está pasando aquí en el Ecuador? Bueno, yo siempre tuve, y cuando hablo del tema de lo que significó el mestizaje en el Ecuador, siempre creo que ahí hay una base importante de la incapacidad de sentirse parte de un colectivo. Sí fue, como tú dices, durante 100 años un país muy de una convivencia pacífica, pero siempre con, de alguna forma, conflictos latentes. El conflicto geográfico, que siempre estuvo ahí, el conflicto, podría decirse étnico, que no me gustaba la palabra étnica, pero bueno, digamos, eso siempre estuvo ahí, porque de alguna forma el viejo dueño de las estancias, el viejo Gamonal. dueño, el gamonal, el dueño de gentes, de tierras y de gentes, él no se sintió, o sus hijos no se sienten que han perdido su poder y necesitan reivindicarlo. ¿Y cómo lo reivindican? Sintiéndose superiores a los demás. En la costa es distinto, pero también hay algo de eso. Si eso se junta a un momento del capitalismo que tiene una crisis funcional muy grande y que el tema de la droga ha permeado todas las sociedades, bueno, finalmente en un determinado momento explota. Explota de distintas formas. Explota a través de pandillas, no explota a través de grupos revolucionarios, sino a través de pandillas, pero explota porque finalmente esa realidad está ahí latente. No es que se había superado esos conflictos internos que existían, y conflictos sociales y conflictos de clase. Eso nunca se superaron. Cuando bueno, la ya entró ahorita Jorge Cáceres, le damos la bienvenida para la siguiente sesión y para ir cerrando esta sesión, Quinto, unas palabras finales que nos permitan entender, ¿no es cierto?, qué elementos tendríamos que estar pendientes frente a lo que se viene, a los desafíos que se vienen en la sociedad ecuatoriana. Bueno, después de una decepción total, de un problema muy fuerte de violencia, de todo lo que hablábamos recién, empieza a surgir algo de esperanza. Yo siempre digo que la esperanza a veces es pasajera, entonces hay que cuidarla y hay que tratar de que esa esperanza se transforme en hechos concretos, porque si no la gente se vuelve a decepcionar. Entonces, lo importante es que trabajar esos logros que se pueden haber dado mínimos a nivel electoral, que se piensen a mostrar también en lo real, porque la gente quiere cosas reales, y también en lo social, donde la gente se sienta participando de la esperanza primero y del cambio después. Ojalá que eso se dé. Yo soy muy pesimista generalmente, soy un tipo pesimista. Dicen que los uruguayos somos a veces muy pesimistas en general, o muy grises o muy oscuros, o ver todo gris. Bueno, dicen que los pesimistas son los optimistas mejor informados en todo caso. Tal vez, Bueno, tal vez. pero esa de la canción de la Mercedes Sosa, esa hermana pequeñita que se llama Libertad, había que aumentarle, ¿no es cierto? Una última hermanita que se llama Esperanza, la que, como muy bien dices, hay que cuidarla, ¿no es cierto? Y hay que cultivarla, a que no vaya a ser
violentada, que no vaya a ser amenazada, ¿no es cierto? Este es un tema que realmente nos estamos jugando una situación de largo plazo aquí en el país con muchísimos grados de irreversibilidad. Unas palabras finales para despedir la sesión. Porque vivimos un momento que tal vez nunca se haya vivido en el desastre que vivimos en todos los sentidos, social, político, y eso se transforma en la violencia y se ve, pero nunca vivimos una situación así. Entonces, sí, si no se cultiva los espacios de esperanza que tenemos, si no se proyectan esos espacios de esperanza, puede ocurrir que sí, que sea totalmente irreversible esta situación que vivimos. Por eso yo siempre digo eso, yo con todo mi pesimismo creo que cuando hay espacios de esperanza hay que aferrarse a esos espacios de esperanza. Hay gente que cree que cuanto peor, mejor. No, cuanto peor ya nos demostraron que no es mejor, es peor, cuanto peor es peor. Y así estamos por esas visiones de alguna gente que a veces se dice de izquierda, lo que sea, eso no es así. Por eso tenemos que aferrarnos a los espacios de esperanza y hacer que esos espacios de esperanza también transformen. Y obviamente que a veces hay que ser críticos y lo que sea, eso no es una cuestión, pero lo importante es siempre tratar de proyectar esos espacios. Muchísimas gracias, Quinto. Te mando un gran abrazo y te comprometo porque nos hemos quedado con un montón de cosas en la carpeta. Felicitaciones por tu nuevo libro y hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Un abrazo grande para ti, Pedro. Un gustazo siempre conversar contigo y con todos los amigos y amigas que están viendo el programa. Un gran abrazo. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.